Escuchando al señor Lenny Kravitz, le damos, sí, ahí se me desacomodó la voz. Hay momentos que la tengo como más desnivelada. Le vamos a dar la bienvenida a un viejo amigo que ha tenido sus columnas en nuestro programa, un viejo escucha, doy fe y está acreditado como uno de los escuchas más antiguos de este programa, incluso de los que escuchaba Roba las Manos. Por supuesto que sí, claro que sí. Por supuesto, el querido Bernardo Borkenstein. Yo ¿cómo escuchaba estás? un pisero que llamaba al programa. ¿Te acordás? Hasta yo me olvido. Que presumía de un anillo en forma de baldosa. ¿Le arrimo el micro? Sí, vamos a arrimar el micro. Sí. Arrima el micro. Bernardo Borkenstein, que es químico farmacéutico. Sí, señor. Y nos va a estar acompañando por unas semanas, porque yo ya explicaba, esto no tiene nada que ver con un giro nuevo de mi negocio, que tampoco tengo negocio. Yo no tengo negocios en Colombia, y menos con opiáceos, en este caso, que vendría a ser más de México, ¿no? Claro, sí. Esto viene más de México y habíamos quedado en decir que sí, que no tenés negocios. Sí, exactamente. Pero bueno, está. Bueno, los opiáceos que, a ver, vamos a contextualizar, digamos, últimamente se han puesto más de moda, quizás producto de la globalización, porque por nuestro territorio, digamos, sí conocemos, pero el uso médico, digamos, de la morfina. Es que, y de fentanilo también. Claro, es una droga de uso, pero lo que pasa es que es de uso en quirófano. Claro. Es la droga que no sale de la farmacia. ¿Está? El gran problema que se da acá es que se produce mucho. Y lo que se produce mucho, en algún lado hay que venderlo. Claro. Y cuando empezó a verse de esta manera, cuando algo que tenía un objetivo, que era terapéutico, pasó a verse como algo que había que monetizar, ahí es donde se generó el problema. ¿Sí? Eso lo vamos a ver a lo largo de las columnas, ¿sí? Pero lo primero que vamos a tener que ver es la evolución que tuvo este tema de cómo fue que el ser humano fue cambiando su manera de ver la enfermedad y muy concretamente de ver el dolor. Que ahí es donde entran, y vamos a ver más adelante cómo empieza el vínculo con el opio, después con la morfina. Y con las distintas maneras de gestionar el dolor en la sociedad. Exacto. Porque la primera es muy sencilla. Te dolía y te dejamos fuera, manejate como quieras. O como puedas. Claro. Porque, ¿qué era? Éramos 4 o 5 monitos que ni siquiera sabíamos ser un arma y no teníamos cómo manejar al herido. No podíamos. No éramos homo sapiens capaces de tener una red social que pudiera contener a los que no eran capaces de defenderse. No siempre fuimos seres humanos que podían darse el lujo de la solidaridad. Eso es algo que lo hemos desarrollado con la civilización. Claro, en ciertos momentos en un lujo, y a veces se traen ejemplos de quizás de pueblos originarios, digamos, que arrastran ciertas costumbres, sobre todo el nomadismo, y que donde los más viejos se quedan, los dejan atrás. Y esa cosa de, mirá, si vos no podés caminar, nosotros no podemos llevarte. Hay una... Porque sabemos que los problemas... Obvio que en estos... Vieras que no es así, que son los propios... que se quedan ellos solos, porque ellos mismos no tolerarían ser una carga para los otros. Es la solidaridad del que no tolera ser una carga el que le hace apartarse de la bueno, llamémosle manada de la sociedad. En realidad es que uno es tan altruista que no tolera ser una carga. Es la visión de los sedentarios la que los hizo verse a los nómades de esa manera. ¿Por qué? Porque fueron los sedentarios los que desarrollaron la escritura y los que dejaron constancia de lo que pasaba. Hubo una guerra eterna entre sedentarios y nómades, entre Roma y los bárbaros. ¿Por qué la palabra bárbaro tiene una connotación negativa? Y porque la historia la escribieron los romanos. Claro. Es inevitable. Sí, exacto. ¿Está? Pero bueno, todo esto tiene que ver con una larga tradición de una evolución que no fue siempre igual. Pero antes, permitimos una pequeña digresión. Fíjate que estamos en un momento donde una no muy minoritaria sección de la intelectualidad de las redes nos quiere vender el individualismo como una forma evolucionaria y mejoradora de la sociedad. Uh-huh. Está como que si fuéramos individualistas, los mejores van a lograr que la sociedad prospere, avance y todos vamos a ser más libres y más felices. Y no es así. Tiene que haber una estructura que garantice una red de contención.
Y esa estructura, lamentablemente, se llama Estado. ¿Tá? Un Estado atlético, que no tenga grasa y que no tenga excesos. ¿Tá? Y sobre todo que no sea vicioso. ¿Tá? Un Estado sano. Sí. Pero Estado tiene que haber. ¿Tá? Entonces, fíjate cuán regresivo y primitivo puede ser un Estado que no exista. Claro. Bueno, es una afirmación personal, pero bueno. Sí. Margaret Mead, una antropóloga de las primeras etapas de la antropología científica y muy citada por eso mismo, y que recientemente se enteró que los, llamémosle, pueblos primitivos que estudiaba, porque en aquella época nadie hablaba de originarios, porque aparte estudiaba en el mundo antiguo, no en América, se burlaban de ella un poco. Una vez le preguntaron en una entrevista qué consideraría ella como una primera muestra de civilización, ¿no? Como dijera, este es un signo de la primera indicación de que esto era una civilización, ¿no? O sea, esto fue, antes que esto no había una civilización. Y no lo dudó. Dijo, una fractura curada. Esto quiere decir que al individuo lo cuidaron el tiempo suficiente para que la fractura soldara y pudiera reintegrarse al grupo. Y eso implicó que de alguna manera se gestionó el dolor asociado a una fractura que se pudo reducir. Reducir quiere decir unir los huesos de manera que pueda componerse como estaba antes de la fractura. Se lo cuidó, se soldó y pudo reintegrarse con un movimiento razonablemente apto, ¿no? Todos piensan en fractura de los huesos largos. Por ejemplo, una costilla no se hace eso, simplemente se vende y espera que sane. Pero qué mirada interesante de un profesional en el área, ¿no? Y bueno, y sí, se encontraron esas evidencias en algunos lugares. Y en el antiguo Egipto se encontró algo muy sorprendente. En un cuerpo de miles de años, evidencia de un cráneo trepanado. O sea, alguien había sometido a una persona a una operación de trepanación de cráneo, que es hacer una perforación en el cráneo de la persona, y ese cráneo había sido, andás a ver de qué lo operaron, había sido curado y la persona había sobrevivido un tiempo suficiente. Eso es algo que debió requerir una forma de manejo de un dolor intenso, además. En las civilizaciones antiguas no había gran problema de dolor de muelas, primero por las muertes tempranas y segundo por la ausencia de azúcares refinados. El gran problema de las caries y los dolores de muela y los dolores intensos vino a partir de el Renacimiento para acá, cuando empezaron a haber muchos dulces y muertes bastante después de los 35 años, ponele. Ahí ya es cuando... Claro, necesitas dar tiempo, digamos, para que las cosas sucedan, digamos. Sí, como dice nuestro querido amigo Carlos Tanco, a partir de los 35, hasta los 35 años los dientes se cuidan solos. Claro. Entonces por ahí, digamos, había un problema. Pero también la dieta rica en azúcares es la que perjudica a los dientes. Y digamos que hoy en día cualquier niño de Uruguay tiene una dieta mucho más variada y, digamos, amplia en sabores que cualquier rey hasta el año 1000. Cualquier rey. Sí. Entonces, eso es así. Pero bueno, el tema es que nosotros hoy tenemos una visión del dolor muy clara. ¿Qué es el dolor? El cuerpo está enfermo y nos avisa. ¿Qué es el dolor? Hay algo que está mal en el cuerpo y nos está avisando. Bueno, hay gente que tiene algunas visiones no cientificistas, la energía está desbalanceada. Bueno, justamente Stephen Jobs se murió por renunciar a la ciencia y cuando quiso volver a la ciencia ya era demasiado tarde. Pero bueno, hay algunas visiones que se llaman alternativas y eso. Yo, esta es una elección personal, no creo en las medicinas alternativas, yo creo solamente en la ciencia alopática, base material del cuerpo. Ahí es donde está el dolor es una información de los nervios, ¿sí? Hay neuronas que transmiten impulsos bioelectroquímicos, hay receptores en el cerebro, ellos informan del dolor, ¿sí? Perfecto. ¿Tá? Te martillas un dedo, una neurona rápidamente informa al cerebro, que informa a nuestro aparato fonador que tiene que decir, ¡ay caramba! Sí, sí. No lo hagamos de vuelta. Exactamente, razonablemente no lo hagamos de vuelta. Dolor, de alguna manera, ese umbral ayuda a que, bueno, las prácticas del ser humano lo mantengan con vida, ¿no?
Bueno, ahí está el tema. Si no existiera el dolor, duraríamos mucho menos probablemente, ¿no? Bueno, claro, seguramente. Hay varias señales de alerta que nos ayudan aparte del dolor. Otra es el gusto amargo. ¿Por qué tendemos a rechazar el gusto amargo? Porque los venenos suelen tener gusto amargo. Más allá que después desarrollamos cierto gusto por el mate, por el fernet, por el café, por un montón de cosas, más allá que a mí el fernet no me gusta. Ya empezó a prestar atención. Y no fue por el mate ni por el café, ¿no? No, con el fernet, pero ya dijiste que no te gusta y ya te lo tenías en el bolso y lo perdiste. En el bolso lo voy a tener siempre, ¿no? Pero bueno, no me gusta el fernet, ¿qué voy a hacer? No tengo derecho a no me gusta el fernet. Sí, por supuesto. Bien. Que aparte el fernet es un digestivo, algún día podríamos hablar de esas cosas. Pero bueno, entonces el tema es, ese gusto amargo es una cosa que nos avisa. Y el dolor también. Esos receptores del dolor están en toda la piel, ¿sí? Y bueno, y es una cosa que nos avisa. Ahora, si nosotros inactivamos esos receptores del dolor, nos volvemos insensibles a esa señal. Y entonces, ¿qué pasa? Quedan activos otros receptores, como por ejemplo los receptores del placer, y nos quedamos en una sensación que puede ser muy agradable y en la que podemos querer mantenernos mucho tiempo. ¿Cuál es la sensación? Estar drogado. Claro. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros ingerimos ciertas sustancias, por ejemplo la morfina y sus derivados, estamos en una situación donde desde el cerebro se desactivan los receptores del dolor, se activan los receptores del placer, lo vamos a ver en una de las últimas columnas, y entonces estamos en esa situación de placer que, bueno, es donde terminamos en la situación que hemos visto en tantos videos, porque, ¿qué pasa? Uno, cuando termina el enganche, cuando termina el viaje, uno empieza a estar en una situación que se volvieron a activar los receptores del dolor y el cuerpo, que sabe que para sobrevivir los necesita, empezó a activar mecanismos compensatorios y uno se vuelve más sensible al dolor. Y entonces hay una descompensación y la situación es tremenda. Que en situaciones clínicas es recomendado, hay que tener cuidado, pero vos si estás atravesando un dolor insoportable, hay que tratar de frenar, digo, más allá de tratar de atacar las causas, digamos. Hay que tratar de frenar. Si vos tenés una fractura, te fracturás la rótula, te van a tener que dar morfina porque el dolor es importante. No, por suerte para allá alcanza con el tramadol. Pero yo una vez me quemé una gran superficie de mi cuerpo trabajando en una planta química y ahí me dieron morfina. Me dieron metadona en realidad, que es una droga un poquito más, más manejable. Y en el momento que me la dieron fue fabulosa. Yo pasé de que me ardía todo a estar flotando en las nubes. Y eso le dio tiempo al médico a darme, a ponerme unas vendas que calmaran todo. Y cuando terminaron de vendarme, y eso ya estaba tratado. Y por suerte eran quemaduras de primer y segundo grado. Si hubiera sido algo realmente más grave, hubieran tenido capaz que administrarme algo que me sacara de ambiente y algo de repente más. Que eso es lo que se hace. Claro. A veces es preferible en algunas situaciones inducir un coma que seguir dando morfina. Eso los médicos lo decían en la clínica. Fíjate cómo será de peligroso seguir dando morfina. Pero bueno, los pueblos primitivos no tenían estas cosas y ni siquiera sabían lo de los receptores. Algunos pensaban que el dolor era un castigo de los dioses. ¿Sí? Entonces decían, ¿por qué te duele y algo habrás hecho? Claro. Por suerte la gente ya no dice algo habrás hecho, ¿viste? Sí. Ya la gente ha superado esto de que el dolor es culpa de la gente que te duele. Pero bueno, esto pasaba mucho en los pueblos que necesitaba explicaciones mágicas de las cosas, ¿no? Y hay un mecanismo que sí sigue funcionando, que es cuando al que le duele es al grupo, se llama el mecanismo del chivo expiatorio. Entonces, por ejemplo, hay una hambruna, ¿no? Entonces elegimos cuál fue el culpable que nos esté pasando y lo castigamos a ese. Y eso es algo que también ocurre. Y bueno, de repente hoy ya no lo sacrificamos en el altar de Moloch, pero hay otras maneras de hacerlo. Bueno, vamos a saltearnos algunas sociedades. En Egipto tenían
Opio, por cierto, que lo importaban de Extremo Oriente, pero tenían, como en toda la parte de la medialuna de tierras fértiles, una planta increíble, que era la mandrágora. ¿Ah? La mandrágora era una planta que está mencionada en la Biblia y que está mencionada en todos los herbolarios desde la época de los papiros egipcios hasta la Edad Media inclusive, y ya después quedó incorporada a la ciencia, ¿no? Que tiene una raíz en forma de ser humano, igual que el ginseng, por supuesto, pero es una planta, pues está Harry Potter. Claro. Y se suponía que esta planta gritaba cuando la arrancaban, igual que en Harry Potter, Claro. pero que mataba a la persona que la arrancaba. Entonces se utilizaba algún truco, como por ejemplo atar una cuerda a un burro o a un perro y pegarle al animal para que fuera el animal el que se muriera cuando la arrancaba. ¿Y por qué un burro o un perro? Porque eran animales considerados impuros. Vos no ibas a sacrificar un animal que podías comerte, como por ejemplo una vaca o una oveja. Estoy hablando de Egipto y Canaán, que tenían las mismas leyes de pureza. Los Cayer, los Jalá, todas esas tierras comían bajo las mismas leyes de pureza. Estoy a banda letra, no había ni judíos ni musulmanes, ¿no? Pero todos aprendieron de los egipcios ese tipo de leyes de pureza. Entonces, esa idea de la mandrágora como una planta mágica que se suponía que curaba la esterilidad de las mujeres y ese tipo de cosas, sí tiene algunas cualidades que después las va a aprender Hipócrates, que es el que la utilizaba con el nombre de esponja somnífera, y él es el primero que desarrolla la palabra anestesia. ¿Sí? Es Hipócrates el que crea esa palabra. Y bueno, por lo menos él es el que va a pensar en que podía existir una situación donde al paciente se lo pudiera privar del dolor, aunque sea para manejar una situación. No, bueno, no en vano Hipócrates era el primer médico preocupado por el paciente. Era spongia somnífera, fuera como sea que se pronunciaba esto en griego. Pues sabes que mi griego está un poco oxidado. Sí, no lo trabajas tanto. Tengo acento del sur y no es muy bueno. También utilizaba el beleño, que es la escopolamina. Y bueno, tenía un cierto arsenal. Pero el problema de Hipócrates es que él era de la escuela aristotélica, de la escuela de los 4 elementos y los 4 humores. Vamos a recordarlos, o sea, los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, y los 4 humores, que eran sangre, flema, bilis negra y bilis, y que no daban para mucho, ¿no? Eran simplemente calor, frío, humedad y sequedad. Entonces de repente la fiebre era calor seco, y mezclando ese tipo de propiedades intentaban decidir qué era lo que te estaba enfermando. No daba para mucho. ¿Cuál fue el problema? Que este tipo de escuela duró hasta la Edad Media, impidiendo que la medicina avanzara, porque la Iglesia lo adoptó como dogma. ¿Tá? Vos querías discutir a Galeno, a Hipócrates, terminabas en el asadito de Torquemada. Y generalmente como plato principal no era una experiencia agradable. No. Entonces... Claro, ahí hay un periodo que, si bien en la Edad Media, hoy ya sabemos que pasaron un montón de cosas, no es que en el desarrollo de ciertas ciencias, sobre todo en Europa, trancó muchísimo la Iglesia, ¿no? Impidió un desarrollo, ahí sí, en algunos temas, en Europa, porque en China siguieron otro viaje, en la India también. Es que ya vamos a eso, porque esto fue en Europa, pero en Persia había un señor llamado Avicena. Claro. ¿Ah? Y Avicena estaba en otro viaje diferente. Para empezar, inventó el concepto de hospital. Que, contra lo que la gente piensa hoy en día, hospital no es un lugar lleno de enfermos, hospital es un lugar lleno de médicos. ¿Tá? Que obviamente ahí van los enfermos, pero fundamentalmente van ahí porque están todos los médicos. Entonces era un lugar donde los estudiantes iban a aprender medicina. Y como esto estaba pasando, ¿qué ocurrió? El Papa emitió una encíclica excomulgando a todos los cristianos que fueran a aprender medicina con esta Avicena. Entonces, no solamente no había forma de aprender buena medicina en Europa, sino que además se excomulgaba a los que quisieran ir a aprender al único lugar
a la mano donde se pudiera aprender medicina. Entonces, Avicena sabía operar cataratas, sabía prevenir la peste negra, porque habían aprendido que eran las pulgas, no sé si ya las pulgas, pero que por lo menos estaban asociadas a las ratas. Sabían eliminar ciertos parásitos, tenían un conocimiento muy profundo, pero te acabo de decir que podían operar las cataratas. Es bastante. Es mucho. ¿Ah? Conocían una medicina. Más allá de que hoy sabemos que es una operación sencilla, es una intervención, digamos, hay que ver las causas, entenderlo. Es una intervención en un campo tan pequeño como el ojo. Sí. Había que tener, entre otras cosas, bisturíes, para lo cual necesitabas gente que pudiera manejar el acero con una precisión, que en España tenías a los toledanos que le iban de igual a igual a cualquiera, por más que en el siglo XX en Uruguay se desarrolló la mística de los herreros japoneses, los de Toledo, pero le jugaban a cualquiera y le ganaban. No sé qué pasó, seguramente por el tema de Kung Fu y todas esas cosas. Claro. La gente perdió de vista que el acero de Toledo era de los mejores del mundo. Pero eso porque la gente perdió de vista con Hollywood un montón de cosas. Pero bueno, el tema que por suerte los escritos de Avicena sí se guardaron, y cuando se terminó la Edad Media se vinieron a importar, y junto con Avicena, ¿sabes quién vino? Aristóteles, que se había perdido. Cuando se volvió a traducir Aristóteles desde España, ¿ah?, por Averroes, que fue el principal estudioso de Aristóteles, la Iglesia, que primero resistió estos recién llegados antiguos sabios, después los incorporó a la doxa, y ahí se volvieron a estudiar y empezamos a evolucionar, y llegamos al Renacimiento. Y ahí empezaron a cambiar las cosas. Y bueno, y Europa empezó a evolucionar. No es verdad que la Edad Media era un periodo de estancamiento y oscuridad y todo eso, pero sí es verdad que la medicina no evolucionó, y ahí tuvimos épocas de pérdida de enorme población. La peste negra decimó la población europea de una manera increíble, y no había manera de gestionar el dolor. O sea, los cirujanos no eran médicos, los médicos se negaban a operar a la gente porque no había ninguna manera de gestionar el dolor. No tenían opio, porque el poco que llegaba de China era escasísimo y no daba para nada, y las operaciones se hacían de esta manera. Primero, ¿sabes quiénes las hacían? Los peluqueros. Los barberos. Claro, que se llamaban, ¿sabes cómo? Cirujanos. Ellos eran los que arrancaban muelas y hacían amputaciones. Para lo cual, la manera era así. Ellos viajaban de pueblo en pueblo, generalmente acompañados de algún malabarista, algún músico que hacía algún show un poco exagerado y muy gritado. Que fuera gritado era muy importante, porque eso tapaba los gritos de lo que ocurría atrás. Claro. Entonces sacaban muelas, de ahí la expresión sacamuelas como algo despectivo. Entonces sacaban muelas sin anestesia, conocés el chiste que con dolor es otro precio. Y tenían paños para parar la sangre, y esos paños los iban colgando de un palo para que se secaran. Ese palo giraba con el viento, y de ahí surge el famoso palo de los barberos, claro, con una espiral roja y blanca. Surge de esos paños que giraban. Y para las amputaciones tenían una cama con, como los lechos de los viejos psiquiátricos, con retenciones de cuero. Emborrachaban al paciente para por lo menos dejarlo un poco fuera de ambiente, y con una sierra cortaban rápido. Lo más rápido que pudieran. La rapidez ahí. La habilidad era la rapidez. ¿Ah? Sí, porque digamos la manera de solucionar las infecciones y ese tipo de cosas. No, las infecciones las solucionaban cauterizando con un hierro al rojo vivo. Pero digo, la infección cuando empezaba una gangrena o algo así. Era cortar más arriba. Cortar más arriba, claro. No podían hacerlo de otra manera. Y cauterizar. No tenían otra. Lo único que podían hacer para el dolor era cortar rápido. Mirá el salvajismo, porque no había otra manera. Y te estoy hablando que eventualmente así le sacaba una muela a un rey. El famoso Frère Jacques de la canción, que era un cirujano, tuvo que sacarle un cálculo a un rey de esa manera. En crudo. Un cálculo biliar. Y el rey los condenó a muerte en la mitad de la operación. Después tuvo que condonarlo, la pena. Imagínate a los gritos condenándolo a muerte. Sí, claro. Y después, ocurren distintas cosas. Los ingleses, gracias a Enrique VIII, se vuelven una potencia marítima importante, y cuando llegan a Oriente se encuentran con algo maravilloso, que es el opio. Después de hacer ingentes desastres allá, como la guerra del opio en China, logran por primera vez conseguir una fuente
de niveles industriales de provisión de opio para Europa. Y por primera vez se puede conseguir una forma de tener una gran cantidad de ese polvo para manejar desde ahora cantidades de láudano que permitan que la población tenga. Antes había, sí, cantidades restringidas para los que pudieran pagar. Claro. Y ya estamos hablando del siglo tardío 17 y 18. Y a todo lo que tuvo que pasar. 17, Enrique VIII, y de ahí en adelante empieza a mejorar todo. Siglo XIX, ya estoy hablando de cosas que voy a desarrollar más adelante, se descubre la morfina y empezamos a avanzar. Sí, porque además la analgesia tiene un valor fundamental para el desarrollo de la medicina en cuanto a poder investigar o tratar de solucionar algo y que el paciente siga viviendo, digamos, ¿no? Porque hay cosas que si no son imposibles. Analgesia y anestesia son las dos vertientes fundamentales que se van a desarrollar a partir de ahora. Porque la analgesia permite que vos trates enfermedades en las que el paciente no necesita una operación y anestesia permite las otras. Para que te das una idea, el científico que descubrió la morfina, se muere porque la enfermedad que desarrolla no pudo ser tratada porque la jeringa hipodérmica se inventó después de su muerte. O sea, necesitaba ser intervenido, pero la morfina no pudo administrarse por inyección hasta después de su muerte. Y después de él hubo otros tipos de accidentes de esta manera, pero el tema es que el gran problema ocurre cuando estos productos pasan del área de la ciencia y de la medicina al área de la industria. Cuando deja de ser un producto terapéutico para ser un producto comercial. Ahí es donde ocurre el mayor de todos los desastres. Cuando el foco deja de ser la cura para ser el rédito. ¿Tá? Cuando el medicamento pasa a ser una caja de 30 comprimidos para que sea uno por mes, para ser una caja de 28, para que vos cada 2 meses tengas que comprar 3 cajas. Fíjate qué maquiavélico es que vengan 28 comprimidos en una caja. Que vos en 2 meses compras 3 cajas y de repente vos tenés un tratamiento de 2 meses, pero compraste 3 cajas. ¿Ah? Claro. Y que vos desarrolles un medicamento que no te cura, que palia el daño para que seas, en vez de un paciente curado, un consumidor permanente. Esa es una de las razones por las cuales yo nunca me dediqué a medicamentos y sí a tecnología médica, porque los equipos médicos están desarrollados para asistir a los médicos a curar a los pacientes. Es una elección profesional que hice tempranamente en la carrera. Pero bueno, el tema del dolor también es algo que permite que uno aprecie especialmente, no sé cómo andamos de tiempo, marcámelo, porque te había dicho que me dijera, porque el tema de la lucha contra el dolor no tiene fin, es algo que, claro, que no se termina. Que uno empieza a entender el valor de la tarea del cirujano, ¿tá? Lo importante que es que una persona pueda objetivarse y causarle un daño tremendo a un ser humano para aliviarlo de un daño mayor. El cirujano corta el cuerpo de una persona para salvarle la vida. ¿Ah? Agarra un bisturí, corta, lo cual es causarle un daño. Es lo mismo que una cuchillada, es literalmente una cuchillada. Y tiene la sangre fría, la persistencia y la concentración para estar horas haciéndolo. Y la humanidad para después coserlo de una manera tal que no sea que está cerrando un matambre, sino que la cicatrización sea perfecta. ¿Ah? Y que ese ser humano después sirva. Y acá hay una cosa que voy a decir que es polémica y con esto cierro. ¿Ah? El cirujano tiene que entender que lo que piense, sienta o perciba el paciente es irrelevante. Acá no hay me autopercibo, o yo siento, o yo creo. Yo estoy acá para salvarte la vida. ¿Ah? Y muchas veces la causa de la enfermedad no la percibes. El cáncer de páncreas, por ejemplo, el día que lo sentiste, ya estás muerto. ¿No? O sea, es asintomático hasta que te mató. Y el cirujano, el día que está ahí, primero te salva. Después hablamos de qué te sentís. Ahí ya viene el intensivista, por ejemplo.
Pero yo tengo una admiración enorme por esa gente que salva vidas. O por la persona que hace lo mismo pero sobre un bebé. ¿Te imaginas poder operar sobre un bebé? No, es complejo. No puede decirte lo que le duele. Así que bueno, la semana que viene vamos a adentrarnos sobre cómo... Tiene el opio. Sí, pero sobre todo cómo una pastillita del tamaño de la cabeza de un alfiler puede modificar algo en un ser humano de 70 kilos. Perfecto. Bernardo, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.